Muchachos, en este video vamos a comenzar a ver un poquito de material sobre la certificación de VIXE Installer 1. Como ya habíamos visto en el video pasado, donde les expliqué un poquito de lo que era VIXE y cuáles son algunas de las certificaciones que teníamos, habíamos llegado a este documento que es el handbook o la referencia que tenemos que tener para decidirnos en tomar alguna de las certificaciones de VIXE. Ahora, aunque este manual trae información importante, por ejemplo, aquí podemos ver, vamos a buscarlo. Aquí está el proceso para las credenciales, someter aplicación, tengo que pasar por un procedimiento de aprobación, a ver si somos elegibles para el examen. Entonces todo esto lo trae el handbook. Y en la parte de aquí, bueno, aquí está el scope. Que obviamente tenemos que decidirnos primero si vamos a tomar la certificación, si nos vamos a preparar, aplicar al hands-on y al examen escrito y ganar la certificación Installer 1. Aquí está la fase 1, que es decidirnos. Entonces aquí van algunas de las opciones que te piden como experiencia, al menos 50 horas de experiencia en estudio independiente en el ITS-IMM, que ese es el manual que tenemos que comprar, y algunos requerimientos físicos que tenemos que saber diferenciar en colores, tener algún tipo de experiencia en trabajos manuales y que vamos a cargar hasta 50 libras de peso, poder escalar escaleras. Entonces aquí está parte del blueprint, que es a donde quiero llegar. En el blueprint, perdón, hay algunas áreas de expertise que tienen su peso y hay algunas referencias de qué es lo que tenemos que saber o poder hacer. Ahora, esto no necesariamente es lo que vamos, o sea, sí es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero el material ya del curso no está estructurado de esta manera. Entonces, ustedes, cuando vimos el acceso a VIXE, llegamos a un punto donde una de las cosas que tenemos que adquirir es el manual ITS-IMM octava edición, en este caso, que tiene su precio. Son ¿cuánto era? Entre 220 si queremos solo un tipo, o 260 a 290 si queremos tanto la versión digital como manual. Entonces en la estructura del documento, que se lo voy a mostrar momentáneamente, ¿verdad? Por lo menos la parte de la tabla de contenido, aquí así tienen la estructura de que lo que vamos a estudiar. Entonces esta es la que tiene que ser nuestra referencia. Entonces, en primera instancia vamos a comenzar a hablar de principios de transmisión. Y en principios de transmisión, se me perdió aquí está, principios de transmisión. Vamos a esperar que cargue. Se volvió a ir para abajo. Bueno, se mueve un poco el documento si están cambiando el tamaño. Entonces aquí están los principios de transmisión. Vamos a ver una introducción y después vamos a comenzar a hablar de varias terminologías, y van a ver que mucho de esto es referente a temas eléctricos. Pues por aquí ya hablamos de ancho de banda y decibelios. Pero entonces en nuestra primera instancia vamos a comenzar a hablar de los principios de transmisión. Ahora, como todo documento que tiene que ver con estándares, es muy importante ser bastante específico en la información que se está dando. Entonces, por ejemplo, transmisión, muchas personas pueden tener diferentes tipos de conceptos. Entonces, lo primero es definir cuál es el principio de transmisión en el contexto de la certificación de VIXE. Entonces, en el contexto de la certificación de VIXE, transmisión es mover información de un lado a otro, ¿verdad? Que generalmente esta información va en forma de energía electromagnética, y se puede ver definido como una señal eléctrica cuando estamos hablando de un medio de transporte de cobre, o una señal óptica cuando hablamos de fibra óptica. Entonces, básicamente eso es lo que es en resumen, el concepto de transmisión. Y existen
métodos básicos de transmisión. Esos métodos básicos, por lo menos los que define el manual, son 3: simplex, half duplex y full duplex. Los que conocemos el mundo de las redes, generalmente vamos a estar familiarizados con el término half duplex y full duplex. Con el término simplex probablemente algunos lo conocen, algunos no, pero para que vayamos viendo cada uno de ellos, el método simplex es cuando la transmisión ocurre solo en una vía, es decir, existe un emisor, un único emisor y pueden ser, un emisor y un receptor. Ejemplo claro de comunicaciones simplex son las estaciones de radio, las estaciones de televisión, en el que ellos transmiten la información sobre un medio que pueden ser inalámbrico, puede ser sobre una conexión. Pasó una moto, ya saben el problema de las motos. Entonces esa transmisión puede ser por inalámbrico en el caso de la radio, que es radiofrecuencia, por cable coaxial en el caso de lo que es cable, o un ejemplo más simple es cuando conectamos nuestro audífono a la computadora y entonces escuchamos música, ¿verdad? No hay comunicación de los audífonos a la computadora. Y otro ejemplo es el micrófono. No hay nada que venga de la computadora, es el micrófono para hacer algo. Entonces eso es una comunicación simplex, cuando la transmisión de la información ocurre en una sola vía. Después tenemos el método half duplex, que eso sí ya lo conocemos mucho. El half duplex es comunicación en ambas vías, pero solo puede ocurrir de una forma en un momento determinado. Entonces esas no son nuestras redes viejitas, cuando conectábamos los equipos en una topología de anillo o en una topología de bus. Y para la tecnología half duplex existen métodos que permiten sincronizar quién es el que va a transmitir de primero. Ahora, en términos simples, una comunicación half duplex puede ser una conversación entre dos personas. Si dos personas comienzan a hablar las dos al mismo tiempo, muy difícilmente vamos a poder entender la conversación. Entonces una conversación generalmente requiere que una persona hable mientras la otra escuche, y después viceversa, la que estaba escuchando comienza a hablar y la que estaba hablando comienza a escuchar. Y el método full duplex es lo que son la tecnología actual, en el cual la comunicación sigue siendo en ambas vías y puede ocurrir en ambos sentidos a la misma vez. Entonces generalmente nuestras redes modernas son comunicaciones full duplex. Medios de transporte existen varios. Mayormente utilizamos conexiones por cobre. Cuando hablamos de conexiones de red nos referimos al cable UTP. Pero también existen conexiones en fibra óptica cuando se necesitan distancias largas o se necesitan mayores anchos de banda. Y también existe el medio de transporte inalámbrico. Para el contexto de la certificación vamos a estar hablando de las conexiones por cobre y las conexiones por fibra. En el inalámbrico, por lo menos la información que he estado leyendo hasta el momento, no hablamos del método inalámbrico o por radiofrecuencia. ¿Y qué medio de transmisión usar? Es tal vez las primeras preguntas que nos hacemos cuando vamos a hablar de un sistema de cableado estructurado. ¿Por qué vamos a utilizar cobre y no fibra? ¿Por qué vamos a utilizar categoría 6 y no categoría 6A? Entonces existen muchos factores que inciden en el por qué vamos a elegir un medio de transmisión. Esos factores, que listo algunos, ¿verdad? No necesariamente son todos esos que están ahí, pueden ser muchos más. Pueden ser las características físicas del cable. Por ejemplo, si voy a utilizar un cable para exteriores versus un cable para interior, entonces las características físicas del cable inciden en la decisión de qué medio utilizar. El desempeño del cable, porque por ejemplo podemos tener una implementación que en el largo plazo no va a exceder anchos de banda de 1 GB, entonces pudiéramos ocupar un cable categoría 6 sobre un categoría 6A, aunque el 6A sea el más actual. La ubicación física de los equipos, las distancias influyen también entre
por qué utilizar fibra y no cobre, el tipo de servicio a proveer, si un servicio de telefonía análoga, por ejemplo, vamos a utilizar un tipo de cable de cobre diferente al UTP. Y otros factores pueden ser la topología y los tamaños de la red. Y básicamente esta es la información que les quería compartir ahorita, un video bastante corto para que comencemos con algunos principios básicos de lo que vamos a venir viendo en el material de estudio para la certificación Installer 1 de VIXI.